Ahora sí, bueno, buenos días a todos los que han sido constantes, a los que llegaron hoy día temprano, a la hora. Harto ánimo para ustedes, sé que estamos en fin de año y bueno, y el cansancio a todos empieza a pasar la cuenta, ¿cierto? Pero de todas maneras hay que seguir hasta el final. Aprovecho de saludar a Vicente que se acaba de conectar, también lo voy a agregar ahora. Como les decía, estuve revisando sus quiz, voy en el quiz 4. Yo creo que entre hoy día y mañana ya termino de revisar todos los quiz, porque son hartos. Sacaba la cuenta y sumando y restando, son alrededor de 1000 quiz los que tenía que revisar de todos los cursos que le hago clase. Entonces igual, pero he ido avanzando bastante rápido, ¿ya? Pero ya revisé los primeros 4, que son los que corresponden a la primera nota del libro, ¿ya? Así que eso va a estar pronto, ¿ya? O sea, la primera, perdón, a la segunda nota del libro, ¿ya? Así que eso va a estar muy pronto, ¿ya? Para que estén atentos. Y luego me faltaría revisar los ensayos, ya que de esa nota que era el trabajo recuperativo, ¿ya? Así que durante la semana, yo creo que de aquí al miércoles ya se los comparto en general, pero eso les quería comentar que vi que estuvieron avanzando bastante bien, ya, o sea, que fue como muy progresivo, o sea, la calidad de la respuesta está mucho más completa, mucho mejor pensada, desarrollada, ya. Aprovecho de saludar a Josefa también, que la voy a dejar presente, que acaba de llegar. Entonces, en realidad sus respuestas han estado bastante, mucho más completas, ya, y se nota yo creo, mayor dedicación, ¿ya? Y por otro lado, más reflexión, ¿ya? Entonces, siento que quizá, igual, espero que hayan contribuido esas clases que tuvimos durante, bueno, los últimos meses, donde se reflexionaban, ¿cierto?, sobre los estereotipos, los prejuicios, ¿verdad? Em, la identidad y todos esos temas que hemos visto. ¿Ya? Bien, sin más preámbulo, ¿ya? Vamos a hoy día ejercitar para la PTU, ¿ya? Pero de texto del género narrativo. Si ustedes recuerdan, uno de los objetivos, ¿cierto?, que revisamos a principio de año, ¿ya? Era en relación a la interpretación de textos del género narrativo, ¿ya? La idea es que ustedes vayan participando, ¿cierto? Vayan activando su micrófono, su audio, y vayan participando, ¿ya? Ojalá puedan participar varios y varias, ¿ya? Para que vayan viendo cómo van con la comprensión lectora, ¿ya? El texto, el fragmento que vamos a leer ahora, es de Mario Lebrero, se llama El lugar, ¿ya? Y son textos del género narrativo. Dice: en la oscuridad total, mis ojos buscaron una referencia y se volvieron a cerrar, sin haber encontrado las rayas horizontales, paralelas, que habitualmente dibujaba la luz eléctrica de la calle, o el sol al filtrarse por entre las tablillas de la persiana. No me podía despertar y aunque no recuerdo ninguna imagen, ningún sueño, pienso en mí mismo ahora, como en un ser que vagaba sin rumbo, con los brazos colgando flojos, sepultado en el fondo de una materia densa y oscura, sin ansiedad, sin identidad, sin pensamiento. Ya. En este primer párrafo, ¿qué es lo que podemos más o menos ir interpretando de lo que está pasando acá? ¿Qué creen ustedes de qué trata esta historia que nos cuentan? ¿De qué irá tratando? Qué nos va contando? ¿Qué tipo, a ver, este narrador que aparece acá, aparece en primera, segunda o en tercera persona? ¿En qué persona empieza a escribir este narrador? Primera persona. Primera. En primera persona, ¿cierto? Y cuando se escribe en primera persona, ¿qué tipo de narrador es? Protagonista. Protagonista, ¿cierto? Eso quiere decir que las acciones o lo que va a contarnos, ¿verdad? Le ocurrió a él, de manera personal, más presencial, ¿cierto? ¿Y qué va relatando? ¿Qué le ocurrió? ¿Qué más o menos alcanzan a interpretar hasta ahora? ¿De qué está hablando él en este primer párrafo? Chicos, chicas, ¿les escucho? ¿De qué hablaba en este primer párrafo? A ver,
esta persona como que se encontraba con como dice la primera parte, dice que se encontraba en la oscuridad y como que trataba de abrir los ojos, pero no podía ver nada. ¿Ah? Entonces hacía con los brazos así como para tratar de palpar algo y eso. ¿Ya? Como hacen cuando algo está oscuro, uno siempre trata de tocar algún objeto para no tropezar. Y ¿Ya? como que trataba de despertar y todo lo demás y como que no sentía ni ansiedad, no sentía tampoco, dice, sin Ya. identidad y sin pensamiento. No podía pensar nada tampoco. Ya. Entonces, ¿qué podríamos deducir? Que este narrador, ¿cierto? Estaba durmiendo, ¿no? Y estaba como despertando, algo así, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, podría ser, sí. Sí, porque dice, no me podía despertar y aunque no recuerdo ninguna imagen, ningún sueño, pienso en mí mismo, ahora como en un ser que vagaba sin rumbo, con los brazos colgando flojos, sepultado en el fondo de una materia densa y oscura. O sea, lo más probable es que él haya estado teniendo una especie de sueño, o quizás pesadilla, ¿cierto? Del cual estaba despertando. Entonces, hay una transición ahí entre el sueño y el despertar. Vayamos viendo qué pasa. Mucho más tarde, la orden de despertar y el ser comenzaba a moverse con un asomo de inquietud, como si buscara una salida que no conocía o que no recordaba. O sea, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a este protagonista lo que le pasa un poco es que le estaba costando despertar, que eso se explica, no sé si ustedes saben un poco del tema de los sueños, por ejemplo, que los sueños tienen distintos ciclos, ¿cierto? Los ciclos circadianos se llaman, ¿o no? Si no mal recuerdo, pero, por ejemplo, hay unos ciclos de sueño, claro, la etapa REM, que era la más profunda, ¿verdad? Hay otras etapas que son como más transitorias, no recuerdo los nombres ahora, pero en el fondo donde tú estás más o menos, más o menos consciente, ¿cierto?, de que estás por despertar, ¿ya? Hay todo un proceso ahí, pero a veces pasa que nosotros seguimos soñando y creemos que estamos despertando. Son ciertas etapas del sueño y que depende en qué momento intentemos despertar que nos pueda pasar eso, ¿ya? Los invito o las invito, a no ser que alguna sepa ya y se lo recuerde, a buscar un poco más de este tema, que es bien interesante el tema del sueño, porque es un tema que da para mucho, ¿ya? Dice entonces, la orden se hacía más apremiante y con ella la comprensión de la necesidad imperiosa de salir, y hallaba el camino hacia arriba, hacia una anhelada superficie. La materia tenía varias capas que se hacían menos densas a medida que ascendía, y la velocidad de mi ascenso se aceleraba progresivamente. Me proyectaba en forma oblicua hasta la superficie y por fin, como un nadador que saca la cabeza fuera del agua y respira una ansiosa bocanada de aire, desperté con un profundo suspiro. O sea, tuvo mucha dificultad para despertar esta vez, pero aún así logró hacerlo, ¿ya? Fue entonces cuando mis ojos se abrieron y desconcertados volvieron a cerrarse. Mi sueño se hizo luego más liviano, hasta que volví a despertar con una lucidez mayor. Advertí varias cosas, que hacía frío, que ese lugar no era mi dormitorio, que estaba acostado sobre un piso de madera sin colchón ni cobijas, en una oscuridad total y que tenía puesta la ropa de calle. La lucha contra la pereza fue en esta ocasión necesariamente más breve que de costumbre. La incomodidad del piso desnudo no lo permitía. Me incorporé gruñendo malhumorado y mi queja fue acompañada por crujidos de las articulaciones. Me froté brazos y piernas y tosí. Los bronquios silbaban al respirar el aire húmedo y me dolía la garganta. Mientras buscaba a tientas algún elemento conocido, se me plantearon las preguntas de rigor. ¿Dónde estaba? ¿Cómo había llegado allí? En realidad, esta segunda pregunta tardó un poco más en formularse. Aún no había aceptado el hecho de hallarme en un lugar no previsto y forzaba la memoria, buscando entre las últimas imágenes de mi vigilia con la certeza de que pronto todo habría de ajustarse con una explicación sencilla. Imagínense ustedes cómo se sentirían si se acuestan un día a dormir y al día siguiente se ven que despertaron, pero no en el lugar donde habían dormido la noche anterior. Ya, esa es como la sensación que tiene este narrador, que no reconoce el lugar donde estaba despertando. Alguna vez, aunque no con frecuencia, me había sucedido despertar sin comprender dónde me hallaba, pero era suficiente reconocer la moldura del respaldo de la cama o el color de una cortina para hacerme enseguida una composición del lugar para despertar súbitamente toda la memoria última. En este caso, no había ningún elemento desencadenante, o sea, nada a lo cual aferrarse, ¿cierto?, para recordar.
y la misma carencia de elementos no tenía para mí ninguna significación. Mi memoria se había detenido, empecinada, en un hecho trivial, y se negaba a ir más allá, una tarde soleada, otoñal, y yo que cruzaba la calle en dirección a una parada de ómnibus, había comprado cigarrillos en un kiosco y daba algunas pitadas al último de un paquete que acababa de tirar a la calle hecho una bola. Llegaba a la esquina y me recostaba contra una pared gris. Había otras personas, 2 o 3, esperando también el ómnibus. Pensaba que esa noche Ana y yo iríamos al cine. En este punto se detenían los recuerdos. ¿Ya? Si quieren seguir leyendo la historia, porque este era un fragmento, quieren ver cómo terminan, es cierto, los invito a leer El lugar de Mario Lebrero, para que vean cómo termina, cierto, esta historia. ¿Ya? Bien. ¿Algo que quieran comentar? ¿Qué les pareció hasta ahora esta historia? Faltó el final, pero, pero bueno, ahí ustedes pueden recrear su propio final. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Les llamó la atención? ¿No les produjo nada? ¿Qué les pasó con esta historia? ¿O no les pasó nada? ¿Les pareció cotidiana? ¿Qué les pareció? ¿Los escucho, las escucho? ¿Qué les pareció esta historia? Está basada en un hecho cotidiano que pasa todos los días. Ajá, Obviamente, eh, dándole un toque más de, ¿cómo se dice? Eh, ajá. de fuerza o algo así. Ya, sí, cierto, pero se basa en una realidad que podría ser cotidiana, ¿cierto? Porque todos soñamos, ¿verdad? Ya, claro, y de este despertar, ¿cierto? De que él no es consciente si estaba todavía quizás durmiendo, ¿ya? A lo mejor todavía estaba soñando y todavía no despertaba del todo. Que a veces suele pasar eso, que la gente cree despertar, ¿cierto? Y en realidad sigue soñando. Yo creo que a ustedes les ha pasado igual, esa especie casi de sueño lúcido, ¿ya? Bien, vayamos a la pregunta. Dice, en el noveno párrafo se da a entender que el último recuerdo del protagonista es, ya, miren de nuevo el noveno párrafo y piensen de cuál es el último recuerdo supuestamente del protagonista. Mi memoria se había detenido empecinada en un hecho trivial y se negaba a ir más allá. Una tarde soleada, otoñal, y yo que cruzaba la calle en dirección a una parada de ómnibus, había comprado cigarrillos en un kiosco y daba algunas pitadas al último de un paquete que acababa de tirar a la calle hecho una bola. Llegaba a la esquina y me recostaba contra una pared gris. Había otras personas, 2 o 3, esperando también el ómnibus. Pensaba que esa noche Ana y yo iríamos al cine. En este punto se detenían los recuerdos. Ya. Entonces, ¿qué es lo que recuerda el protagonista? ¿Cuál es su último recuerdo? Que él iba a ir, cierto, al cine con Ana, estaba en la espera del ómnibus, comprando en un kiosco, descansando en una esquina o tirando un paquete de cigarros. ¿Cuál es más precisa? El cine con Ya. el último recuerdo del cine, porque ahí se detiene. Ujú. ¿Alguien más? Ya, ya. Pero piensen acá como una acción que se está ejecutando, porque lo de ir al cine es un pensamiento más que una acción, porque en realidad, en este caso, el narrador lo que está haciendo es, él pensaba en ese momento, en la situación que estaba haciendo o viviendo en ese momento, él recordó, pensó, ¿cierto?, que iba a ir al cine con Ana, ¿cierto? Pero en realidad todavía no lo desarrollaba. Pero ¿cuál es la acción concreta que se está haciendo en ese momento? Esperar el ómnibus. Exacto, esa es la acción No, concreta. lo acabo de leer de nuevo. ¿Sí? ¿Verdad? Muy bien. Sí, mi memoria se había detenido empecinada en un hecho trivial, ¿cierto? Así como insignificante, y se negaba a ir más allá una tarde soleada, otoñal,
yo que cruzaba la calle en dirección a una parada de ómnibus. Esa era la acción clave, esa era la acción central, ¿verdad? Porque el protagonista, ¿verdad?, iba a tomar el ómnibus o el micro, en fin, ¿ya? Eso era lo más adecuado, porque esa era la acción, ¿ya? Bien. La siguiente dice, el sentimiento que caracteriza al personaje es de... Si tuvieran que caracterizar, perdón, esta pregunta es de evaluación, porque ustedes tienen que emitir un juicio de valor en relación a el sentir o los sentimientos del personaje, ¿ya? ¿Cómo la caracterizarían? ¿Qué sentimiento, verdad, embarga este personaje? ¿Culpa, soledad, confusión, melancolía o resentimiento? ¿Qué les parece? ¿Cómo se encontraba este personaje? Yo creo que Yo creo solamente que confundía, con confusión, Ajá. Los porque demás no sabe están... si está despierta o no. Ajá, muy bien Valentina, gracias, muy bien. ¿Alguien más? ¿Están de acuerdo con Valentina? ¿Sí? Confusión, ¿verdad? Sí, estaba confundido, como bien dice Valentina, porque el narrador no sabía si estaba despierto o no, de alguna manera, y por otro lado no recordaba, ¿verdad?, el lugar donde supuestamente estaba despertando, por lo tanto todo eso le causó una especie de extrañeza. ¿Ya? Ya. Claro, porque se hace esta pregunta que no sabe de cómo llegó allí en el fondo. ¿Ya? Bien. O después se repitió la... Sí, la 3 se repitió. Sí, se repitió la misma pregunta. Ya, confusión. Ya después dice, el texto leído se refiere principalmente a la lucha de un hombre. Ya, acá tienen que ustedes, de alguna manera, hacer una especie de síntesis global. Tienen que sintetizar en una oración, ¿verdad?, la idea que abarque la totalidad del texto. ¿Cuál será esa idea? La lucha de un hombre por conciliar el sueño, la falta de voluntad de un hombre por despertar, el deseo de un hombre por recuperar sus recuerdos, la necesidad de un hombre por encontrarse con una mujer, el pensamiento de un hombre que desconfía de su entorno. ¿Cuál será el más abarcador o la oración más abarcadora de todo el texto? Ustedes me dicen. ¿Hay alguna que sea la más adecuada? es ¿Cuál? que depende. Ya, pero Ay, intente justificar alguna. ok, es que podría ser la lucha de un hombre por conciliar su sueño, porque al principio, claro, eh, no. Pero él quería volver a dormir. Aparece en el Estaba, texto. no, pero Apare- estaba confundido. ya, pero conciliar el sueño implica que él tenía deseo de volver a dormir. ¿Él quería volver a dormir? No, ¿cierto? No, él no buscaba volverse a dormir. Ya, entonces esa la podemos descartar. ¿Cuál podría ser? Podría ser el deseo de un hombre para poder recuerdo, Exacto, porque al final dice que es lo último que recuerda y por lo tanto exacto. no puede recordar más. Exacto, esa es la más adecuada, ¿verdad? El deseo de un hombre por recuperar sus recuerdos, ¿verdad? El deseo de intentar recordar qué le pasó, por qué está allí donde amaneció, ¿cierto? Donde despertó, en fin, ¿ya? Por eso intentaba recordar constantemente, hacía un esfuerzo por eso, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, el texto leído se trata principalmente sobre un hombre que está despertando y que intenta recordar qué fue lo que le pasó y por qué está en un lugar desconocido. En otras palabras, el texto se resume como el relato de un hombre que tiene el deseo de recuperar, ¿cierto?, sus recuerdos. ¿Ya?
Bien. La 5. La forma de actuar del personaje frente a la situación que vive puede ser calificada de... Acá, nuevamente, hay una pregunta de evaluación, donde ustedes tienen que emitir un juicio de valor en relación a la actitud del personaje. ¿Ya? La pregunta es, la forma de actuar del personaje frente a la situación, o sea, cómo reacciona él, puede ser calificada de valiente, flemática, pesimista, indolente o desesperada. Flemática es como un estado de cansancio, agotamiento, por si acaso. Valiente, flemática, pesimista, indolente o desesperada. Miren, les voy a volver a proyectar un poquito el texto para que analicen cómo reacciona el narrador acá. Ya, yo creo que ahí porque después volvemos al texto. Ya. ¿Cómo la califican ustedes? Valiente, flemática, pesimista, indolente, desesperada. ¿Cómo era la forma de actuar del personaje frente a la situación? ¿Hay alguna respuesta que les parezca más adecuada? Ustedes me dicen. ¿Se decidieron por alguna? ¿Me puede repetir el significado de flemático? Flemático es como agotado, cansado. Esa. Ya. Veamos. La forma en la que actúa el personaje frente a la situación que vive parece ser indolente, pues apenas se mantiene despierto sin tratar de entender qué es lo que está pasando realmente sin mostrar atisbo de desesperación o agitación. Acá, mira, esta es la justificación, porque esto yo lo saqué de puntaje nacional. Dice que indolente, sin embargo, yo no concuerdo tanto, ¿ah? Yo concuerdo más bien con que es desesperada, ya en este caso. ¿Ya? ¿Por qué yo diría que es desesperada? Porque dice la pregunta, la forma de actuar del personaje frente a la situación que vive puede ser calificada de... A ver, porque miren, dice, la oscuridad total de mis ojos buscaba una referencia y se volvían a cerrar sin haber encontrado las rayas horizontales paralelas que habitualmente dibujadas la luz eléctrica de la calle o el sol al filtrarse por entre las tablillas de la persiana. No me podía despertar y aunque no recuerdo ninguna imagen, ningún sueño, pienso en mí mismo ahora como un ser que vagaba sin rumbo, con los brazos colgando flojos, sepultando en el fondo una materia densa y oscura, sin ansiedad, sin identidad, sin pensamiento. Ya, esto es como él se veía en su sueño, dentro de su recuerdo. Se veía sin ansiedad, sin identidad, pero es como se veía dentro del sueño. Mucho más tarde, la orden de despertar y el ser comenzaba a moverse con un asomo de inquietud. En realidad, por eso yo no concuerdo con la respuesta que plantean acá, porque acá dice que había un asomo de inquietud, o sea, algo de inquietud comenzó a aparecer, como si buscaba una salida que no conocía o que no recordaba. La orden se hacía más apremiante. Cuando esto se hace más apremiante, eso significa que en el fondo empieza a aumentar la ansiedad. Es más necesario que de alguna manera uno en este caso se vaya a despertar. Y con ella la comprensión de la necesidad imperiosa de salir, una necesidad imperiosa, ¿ya? Entonces una necesidad urgente.
hacia arriba, hacia una anhelada superficie. O sea, esta idea de desear algo con muchas ansias, ¿ya? La materia tenía varias capas que se hacían menos densa a medida que ascendía y la velocidad de mi ascenso se aceleraba progresivamente. Esa aceleración puede o no deberse también a esta necesidad de querer pronto despertar. Me proyectaba en forma oblicua hacia la superficie, por fin como un nadador que saca la cabeza fuera del agua y respira una ansiosa bocanada de aire, despertó con un profundo suspiro. O sea, él tenía en realidad mucha ganas de despertar, ¿ya? Entonces, después dice, advertí varias cosas, que sea frío, etcétera, etcétera. Ya, ya. Entonces, todas esas marcas que, cierto, que seleccioné allí, en realidad son para justificar que el hablante, en realidad, sería más bien desesperada. Ya, esa yo creo que es la respuesta más adecuada, no la de como la proponen acá, de indolente, porque no veo que en realidad le sea indiferente la situación, en realidad no, ¿ya? Eh, porque al contrario, estaba muy preocupado, estaba intentando recordar, entonces en ningún caso podría ser indolente. Ya de flemática tampoco es que él estuviera agotado por eso, entonces lo más adecuado sería la E desesperada, ¿ya? Bien, pasemos a otro texto, se llama Agua, ¿ya? Y este es de José María Arguedas, él es un autor de nacionalidad peruana, ¿ya? Muy reconocido, dice, los domingos en la mañana los mistis iban a buscar a don Braulio en su casa. Le esperaban en el patio 2, 3 horas hasta que el principal se levantaba. Junto a una pared había varios troncos viejos de eucaliptos. Sentados sobre esos palos se soleaban los mistis mientras don Braulio acababa de dormir. El principal no tenía hora para levantarse. A veces salía de su cuarto a las 7, otras veces a las 9 y a las 10 también. Por eso los mistis se iban a visitarle según su alma. Unos eran más pegajosos, más sucios, y tempranito estaban ya en el patio para hacerse ver por los sirvientes de don Braulio. Otros de miedo nomás iban para que el principal no les tomase mal. Llegaban más tarde, cuando el sol ya estaba alto. Otros calculaban la hora en que don Braulio iba a salir para convidar el trago a los San Juanes. Por borrachos nomás cortejaban al principal. El principal ahí está todo el tiempo refiriéndose a don Braulio. Los domingos, don Braulio se desayunaba con aguardiente en la tienda de don Heraclio. La tiendecita de don Heraclio está en la misma calle del principal. Como loco, don Braulio hacía tomar cañazo a uno y a otro, se reía de los mistis sanjuanes, les hacían emborrachar y le mandaban cantar guainos sucios. Los guainos es música tradicional peruana, ¿ya? Son muy escuchados ayer. Hasta media calle salía don Braulio riéndose a gritos. Buena, don Cayetano, don Federico, buena. Los mistis borrachos se sacaban el pantalón, se peleaban, golpeaban por gusto sus cabezas sobre el mostrador. Al mediodía, don Braulio iba al corredor de la cárcel para la repartición del agua. Los mistis le seguían. Ya, ahí entra el tema del agua que titula cierto este texto, ¿verdad? De vez en vez el principal se mareaba mucho y no se acordaba del reparto. Entonces don Inocencio, sacristán de la iglesia, hacía tocar la campana a las 2 o 3 de la tarde. Al oír la campana, don Braulio, según su humor, se quedaba callado o si no saltaba a cualquiera. Encerraba en la cárcel a 2 o 3 comuneros y reventaba tiros en el corredor. Todos los mistis y los indios escapaban de la plaza, los borrachos se arrastraban a los rincones. El corredor quedaba en silencio. Don Braulio hacía retumbar la plaza con su risa y después se iba a dormir. Don Braulio era como dueño de San Juan. Seguro este domingo el principal estaba mareado y por eso no venía. Don Inocencio, de miedo, se habría quedado en la puerta de la tienda esperando la voluntad del principal. Bien, vayamos a las preguntas. Dice, los mistis seguían a don Braulio porque querían recordar a don Braulio hacer el reparto en la cárcel. No tenían nada mejor que hacer, buscaban ganar su favor, querían que les comprara alcohol, le gustaba que se riera de ellos. ¿Cuál será la más adecuada? Revisen nuevamente quizá el primer párrafo donde aparece la intención de los mistis.
¿ya? Tienen que ver ahí, en realidad esto no está literal, por lo tanto tienen que interpretarlo, ¿cierto? O más bien inferirlo, ¿cierto? A partir de lo que dice en el texto. Los Misti entonces seguían a Don Braulio porque querían recordar a Don Braulio, hacer el reparto en la cárcel, no tenía nada mejor que hacer, buscaban ganar su favor, querían que les comprara alcohol, les gustaba que se rieran de ellos. ¿Hay alguna que será? ¿Cuál será? Eh, Querían ganar su favor, o sea que esté a favor de ellos, yo creo, porque Ajá. él debe ser alguien importante. Ajá, sí, se da a entender que era alguien importante, ¿cierto? Y constantemente, ¿cierto? Él sabe hablar del principal, ¿ya? Claro, entonces, claro, esa es una de las mayores, claro, de los elementos que podemos hacer esta inferencia, ¿verdad? De que el texto, ¿verdad? A lo largo de la descripción que va haciendo de este personaje, que además lo caracteriza todo el tiempo como el principal, que prácticamente termina siendo dueño de todo San Juan, ¿ya? Entonces se lo describe a alguien con mucho poder y los místicos lo siguen, ¿cierto?, constantemente, ¿verdad? Entonces en ese sentido podría ser válido, ¿verdad?, que buscaban ganar su favor, perdón, su favor, más que el alcohol que él les da. O sea, en realidad ¿cierto?, querían seguir el favor de este señor, ¿ya? Porque dice Don Braulio era como dueño de San Juan, o sea, eso reafirma, ¿cierto?, que él tenía mucho poder, ¿ya? Y además esta idea de que les decía que todo el tiempo hablaban, ¿cierto?, de él como si fuera el principal o el más importante de la zona, ¿ya? Bien. Y esta idea también de Don Braulio, ¿ya? O sea, ¿cierto? El don que acompaña al sujeto, ¿ya? Bien. La 7 dice, los mistis son personas que están desempleadas, buscaban compañías beneficiosas, se encargan de la seguridad del pueblo, se encargan de acompañar a los ancianos del pueblo o evitan todo peligro. Bueno, si respondieron bien la anterior, de alguna manera pueden responder bien esta también. Él busca compañía. Sí, cierto, o sea, al nosotros inferir en el fondo que, es cierto, buscaban el favoritismo, ¿verdad?, de Don Braulio, ¿ya? Podemos deducir también que en el fondo buscaban beneficio, buscaban siempre a alguien de quien obtener alguna ganancia, algún provecho, ¿ya? Entonces esa sería la más adecuada, ¿ya? Veamos la justificación. A pesar de que muchas de las opciones sean probables, como que los mistis sean desempleados, ¿verdad? Pero sin embargo ahí sería también abducir algo, porque no siempre podemos inferir si es que no tenemos cómo corroborarlo con una marca del texto, ¿ya? O que eviten todo tipo de peligro. Los elementos del texto nos indican que su objetivo era estar en compañía del principal porque podía serles, ¿cierto?, de beneficio. El resto de las alternativas, ¿cierto?, no tienen elementos en el fondo que nos permitan inferir adecuadamente, ¿ya? ¿A qué hora se levantaba el principal? Es variable, pues no tenía hora para levantarse. Es variable, pues quería dar problemas a los mistis. Siempre tarde, una vez que el sol estaba en lo más alto. Siempre temprano, pues le gusta desayunar su aguardiente temprano, una vez que todos los mistis se hayan reunido a esperarlo. ¿Cuál es la más adecuada? Esa está prácticamente textual. ¿A qué hora se levantaba el principal? Don Braulio, ¿a qué hora se levantaba? ¿Tenía un horario fijo? No, no tenía horario. No tenía horario fijo, ¿cierto? Podía empezar a las 4 a las 7 a las 9. Ya. Entonces, ¿cuál será la más adecuada? Es variable, pues no tenía hora para levantar. Exacto, ¿verdad? Era variable porque no tenía en el fondo un horario fijo, ¿cierto?, para levantarse, ¿ya? Y claro, y a pesar de que los Misty lo estaban esperando, él en realidad como que no le importaba mucho a los Misty, entonces no era que lo hiciera por ello, ¿ya? Sino más bien porque simplemente quería levantarse a la hora que él quisiera, porque además que nadie tenía más poder que él en la zona, así que en realidad no había problema allí. Ya, después dice, la palabra palos equivale a, esa es de vocabulario contextual. Palos, acá está en el primer párrafo,
Dice, los domingos en la mañana los mistis iban a buscar a don Braulio en su casa. Le esperaban en el patio 2, 3 horas hasta que el principal se levantaba. Junto a una pared habían varios troncos viejos de eucaliptus. Sentados sobre esos palos se soleaban los mistis mientras don Braulio acababa de dormir. Se lo releo. Dice, junto a una pared había varios troncos viejos de eucaliptos. Sentados sobre esos palos se soleaban los mistis mientras don Braulio acababa de dormir. Repito, sentados sobre esos palos se soleaban los mistis mientras don Braulio se acababa de dormir. ¿Ya? Entonces la palabra palos. Ya tienen que ver cuál es el sinónimo más adecuado para palos. Troncos, estacas, varas, ramas o astas. ¿Cuál es la más adecuada? Troncos, estacas, varas, ramas o astas. Se lo vuelvo a proyectar. Junto a una pared había varios troncos viejos de eucaliptus. Sentados sobre esos palos se soleaban los mistis mientras don Braulio acababa de dormir. ¿Ya? Sentados sobre esos palos. Troncos, ¿cierto? Y además que arriba ya lo menciona como troncos también, ¿verdad? Sí, esa sería la más adecuada, ¿cierto? Bien, claro, ahí tenían una pista anterior que era prácticamente literal. Ya, después dice, ¿qué función cumplía don Braulio en el pueblo? ¿Tenía una función de celebridad? ¿Tenía una función de sacerdote? ¿Una función de alcalde? ¿De policía? ¿O de proveedor de agua? Tienen que aquí simplemente estar atentos, ¿ya? A ver, después dice... está hacia el final la respuesta en realidad. Después dice, al mediodía don Braulio iba al corredor de la cárcel para la repartición del agua. Ya, aquí tienen que deducirlo. Los mistis le seguían. De vez en vez el principal se mareaba mucho y no se acordaba del reparto. Entonces don Inocencio, sacristán de la iglesia, hacía tocar la campana a las 2 o 3 de la tarde. Al oír la campana don Braulio, según su humor, se quedaba callado, o si no saltaba a cualquiera, encerraba en la cárcel a 2 o 3 comuneros y reventaba a tiros en el corredor. Todos los mistis y los indios escapaban de la plaza, los borrachos se arrastraban a los rincones, el corredor quedaba en silencio, don Braulio hacía retumbar la plaza con su risa y después se iba a dormir. ¿Ya? En este párrafo es clave para que ustedes puedan deducir, ¿cierto?, cuál era la función que él, ¿cierto?, cumplía en este pueblo. ¿Qué es lo que podemos deducir a partir de lo que sale en este párrafo? ¿Qué función cumple él? ¿Cómo? ¿Me escucho? ¿Cómo? Se escucha muy bajo. Los demás, que se escucha muy bajito. ¿Qué función cumplía don Braulio en este pueblo? Hay varias marcas acá en este texto, en esta parte, en este párrafo, que nos permiten sacar esa conclusión. ¿Era policía? Sí, cierto, tenía una función de policía, porque dice, al mediodía don Braulio iba al corredor de la cárcel para la repartición del agua, o sea, tenía que preocuparse de asuntos de la cárcel, entre ellos darle agua a los presos. Después los mistes le seguían, de vez en vez el principal se mareaba mucho, ¿ya? Y a veces se le olvidaba, ¿cierto?, repartir agua a los reos, ¿ya? Entonces don Inocencio, bueno, ahí nos explican qué hacía él, y después, por ejemplo, cuando dependiendo del humor en el cual se encontraba don Braulio, ¿verdad?, comenzaba a disparar o a asaltar a cualquiera, encerraba en la cárcel a 2 o 3 comuneros y reventaba tiros en el corredor. O sea, si él tenía la facultad de encerrar en la cárcel, ¿cierto?, a las personas, podemos deducir entonces que, ¿cierto?, él era o tenía una función de policía, ¿ya? Eso sería como la más adecuada. Si bien proveía agua, su función principal no era esa era una de sus tantas funciones porque tenía que encargarse de la cárcel, ¿cierto? Pero entonces la más adecuada sería la D, ¿ya? Claro.
Entonces él tenía esa facultad de poder encerrar a cualquiera. Ya, la palabra principal, ya, en este caso, a ver, aparece en varias partes del texto, pero veamos acá, dice, en el primer párrafo, de miedo nomás iban para que el principal no les tomase a mal. Todo el tiempo, ¿cierto? El texto se refiere a don Braulio como el principal. ¿Qué significado tiene esta palabra principal acá en el texto? Culminante, suplementario, adicional, jefe o tributario. Eso está fácil. Según las que se presentan acá, ¿cuál es la más adecuada? O sea, esta forma de llamar a don Braulio como el principal, ¿a qué se referirá? Los escucho, los escucho. El jefe. El jefe, ¿cierto? El que estaba a cargo de todo, ¿verdad? Porque además tenía varios sirvientes, tenía autoridad sobre el pueblo, era en realidad como prácticamente la máxima autoridad del pueblo, ¿ya? Hay otra pregunta acá, dice, ¿por qué llegaban los mistis a la casa de don Braulio los domingos por la mañana? ¿Se acuerdan qué buscaban ellos, no? Para conseguir bebidas gratis, para ser atendidos por sus sirvientes, para sentarse en los palos y asolearse, para estar con don Braulio, amigo íntimo de todos, para mostrarse amistosos y ganar su favor. Ya, eso está fácil porque ya respondieron bien la anterior. Para ganar su favor. Sí, cierto, y mostrarse amistosos, ¿verdad? En el fondo quería mantener esa cercanía o aparente cercanía con él, ¿ya? Entonces, claro, si se ausentaban, él lo iba a ver como que en realidad no querían estar cerca de él, ¿ya? Bien, ¿cuál es el sentido de la palabra tienda en el segundo párrafo? Ya la palabra tienda dice, los domingos don Braulio se desayunaba con aguardiente en la tienda de don Heraclio. Ya repito, los domingos don Braulio se desayunaba con aguardiente en la tienda de don Heraclio. Entonces la palabra tienda es puesto, negocio, taller, almacén o carpa. Puesto porque el alcohol se compraba en uno de los puestos de una gran feria. Negocio porque don Braulio compraba el aguardiente en un estacionamiento especializado. Taller porque producían el aguardiente ahí mismo. Almacén porque don Braulio compraba el aguardiente en el mismo lugar donde compraba sus abarrotes. Carpa porque don Braulio bebía su aguardiente bajo una carpa de lino. Siempre es importante leer las justificaciones acá. Voy a volver a proyectar ese párrafo. Los domingos, don Braulio se desayunaba con aguardiente en la tienda de don Heraclio. La tiendecita de don Heraclio está en la misma calle del principal. Y eso es todo lo que nos dice sobre eso, no nos dice nada más. ¿Ya? Los domingos don Braulio se desayunaba con aguardiente en la tienda de don Heraclio. La tiendecita de don Heraclio está en la misma calle del principal. ¿Ya? Entonces, la más adecuada acá es puesto, negocio, taller, almacén o carpa. Almacén. ¿Ya? ¿Están todos de acuerdo? La correcta era negocio, ¿ya? Porque don Braulio compraba el aguardiente en un establecimiento especializado. Dice, a ver, pues vendían aguardiente, pero no se afirma que lo hicieran ahí mismo, ¿cierto? O sea, en ningún momento se hacía en el mismo lugar, por lo tanto no era un taller. Tampoco se decía que se vendieran otras cosas, ¿ya? Con esto de especializado se refiere a que solamente en ese local se vendía aguardiente, ¿ya? De alguna manera esa era la inferencia más válida, ¿ya? Porque no se dice que fuera una tienda de abarrotes, ¿ya? Por lo tanto, la más adecuada era la B, ¿ya? Porque por lo menos sabemos que allí se vendía por lo menos aguardiente. Entonces, el único dato concreto al respecto, ¿ya? Después nos preguntan por la palabra reparto, en el quinto párrafo, ¿ya?
dice, al mediodía don Braulio iba al corredor de la cárcel para la repartición del agua, los mistis le seguían de vez en vez, el principal se mareaba mucho y no se acordaba del reparto. Repito, de vez en vez el principal se mareaba mucho y no se acordaba del reparto. De vez en vez el principal se mareaba mucho y no se acordaba del reparto. Entonces la palabra reparto es asignación, acumulación, razonamiento, división o distribución. Asignación porque don Braulio era quien asignaba agua a la cárcel. Acumulación porque don Braulio se encargaba de acumular el agua en la cárcel. Racionamiento porque don Braulio tenía que racionar el agua del pueblo para que alcanzara para los presos. División porque don Braulio tenía que dividir el agua que llegaba en partes iguales para todos los presos. Distribución porque don Braulio se encargaba de distribuir el agua a los presos. ¿Cuál es la más adecuada? Esa no está difícil. ¿Cuál es la más adecuada? ¿Cuál será? Distribución. ¿La E o no? Distribución, ¿cierto? Porque él se encargaba, ¿cierto?, de distribuir el agua a los presos. ¿Ya? Sí, esa es la más adecuada. Muy bien. Ya. Y ahora vamos a terminar con este texto breve, anónimo. Dice el espejo chino. Un campesino chino se fue a la ciudad para vender la cosecha de arroz y su mujer le pidió que no se olvidase de traerle un peine. Después de vender su arroz en la ciudad, el campesino se reunió con unos compañeros y bebieron y lo celebraron largamente. Después, un poco confuso, en el momento de regresar, se acordó de que su mujer le había pedido algo, pero ¿qué era? No lo podía recordar. Entonces compró en una tienda para mujeres lo primero que le llamó la atención, un espejo, y regresó al pueblo. Entregó el regalo a su mujer y se marchó a trabajar sus campos. La mujer se miró en el espejo y comenzó a llorar desconsoladamente. La madre le preguntó la razón de aquellas lágrimas. La mujer le dio el espejo y le dijo: mi marido ha traído a otra mujer, joven y hermosa. La madre cogió el espejo, lo miró y le dijo a su hija: no tienes de qué preocuparte, es una vieja. Ah, no sé qué les pareció esta especie de cuento tipo moraleja, pero ya, cierto, igual un poco chistoso, pero en el fondo intenta dejar esa especie de moraleja, ya, que es parte, cierto, de los cuentos tradicionales chinos, ya. ¿Por qué razón llora la mujer al verse al espejo? Porque encontró que una mujer era mucho más linda que ella, porque amaba a su marido y le apenaba que éste tuviera otra mujer. Esto está literal, ¿eh? Porque no entendía cómo funcionaban los espejos, porque se enojó al verse al espejo y notar que su marido no tenía el peine, porque la madre dice que no se preocupe porque es una vieja. Porque no entendía cómo funcionaban los espejos. O sea, Ya, yo lo veo así, y ella no lo entendía porque ni te miraba ella misma. ya, pero No, esto es una pregunta literal, ¿ya? Porque la razón está prácticamente literal. Lo que usted me está haciendo, porque la mujer encontró una mujer más linda, ajá, que era podría ella ser. misma, ¿no? Claro, no podía ser de inferencia, entonces descartamos la de cómo funcionaban los espejos. Ya, vayamos al texto de nuevo, dice, ya, cierto, y pasa lo del campesino, después dice, después de vender su arroz, ya se acordó de todo lo demás, después un poco confuso en el momento de regresar, se acordó de que su mujer le había pedido algo, pero qué era, no lo podía recordar, y entonces le compró el espejo. Entregó el regalo a su mujer y se marchó a trabajar sus campos, la mujer se miró en el espejo y comenzó a llorar desconsoladamente. La madre le preguntó la razón de aquellas lágrimas, la mujer le dio el espejo y le dijo: mi marido ha traído a otra mujer joven y hermosa. ¿Ya? A ver, acá nos señalan que es la B, ¿ya? Porque dice, se puede concluir porque la relación entre los personajes, que la mujer le apena que su marido esté con otra mujer. Esto se puede evidenciar gracias al diálogo que se establece con su madre donde se menciona la situación. A ver, claro, porque pensemos, a ver, dice la primera, porque encontró que una mujer era mucho más linda que ella. Es que claro, no es que solamente porque la A está un poco incompleta, porque en realidad si hubiese visto una mujer que era más linda que ella, eso le hubiese dado lo mismo, pero realmente lo que a ella le afectaba es que su marido supuestamente encontró una mujer más linda que ella, que de alguna manera es la que ella pensó, ¿cierto?, que le había traído al traerle el espejo,
¿ya? Entonces la penaba que estuviera con esa otra mujer, ¿ya? Entonces algo así. Entonces esa sería la más adecuada, la B, ¿ya? Y la última dice, ¿qué hecho es clave para entender el desenlace de la historia? El campesino celebró largamente la venta de arroz, la madre se vio en el espejo y calmó a su hija, la mujer le pidió un peine a su marido, los personajes femeninos nunca habían visto un espejo, por estar ebrio el marido compró un espejo. ¿Qué hecho es clave para entender el desenlace de la historia? Los personajes femeninos nunca habían visto. Sí, cierto, era la primera vez que vieron un espejo, porque si no nos hubiesen sorprendido, ¿verdad?, de la función de él. Esta sí era de inferencia, ¿ya? ¿Cierto? No conocen cómo funciona el espejo, entonces obviamente por eso es que la niña lloraba, ¿cierto? Y la madre reaccionó más calmada porque pensaba, ¿cierto? Que las dos creyeron que era otra mujer y en realidad no, nunca se dieron cuenta que era el reflejo de ellas mismas, ¿ya? Bien, en general, bueno, las niñas que participaron estuvieron en general bastante bien, ¿ya? Los demás, la idea es que participen, ¿ya? Porque obviamente tienen que ir practicando comprensión lectora. Ya sé que a veces esta clase es temprano, pero la idea es que participen, ya para que vayan participando más las próximas clases. Bien, ¿quiénes llegaron? A ver, voy a pasar rápidamente la asistencia. ¿Llegó Rocío Aguilar? ¿No? Johan Saraya, Fernanda Armijo, Bárbara Astudillo. Presente. Bárbara, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Muy bien. Martina Cano. Martina, ¿no? Maite Cisternas. Maite, ¿no? Luego viene Carlos Correa. Carlos Correa, ¿no? Luciano Fierro. Matías Marín, ¿no? Fernando Mariñán. Matías Mundet. Javiera Muñoz. Presente. Ya, gracias Javiera, muy bien. Paulette Pesenti. Paulette. Montserrat Ramos. Matías Sánchez. Matías Sánchez, ¿no? Sergio Sepúlveda. Isidora Sierra. Presente, profe. Gracias Isidora, muy bien. Sofía Tamblay. Sofía Tamblay. Matías Tapia. Pablo Tapia. Profesor Matías Sánchez dijo presente en el chat. Ah, ya, gracias por avisarme. Muy Pablo bien. Tapia también. Ah, ya, Pablo Tapia, Matías Sánchez, Benjamín Valdebenito. ¿No? Y Tabata Vargas. ¿No? Ya, aún así no están todos presentes. ¿Quién no me ha No dicho me presente? anotó. ¿A quién no nombré? Yo me quedé. O sea, los que no nombré pues era porque ya los tenía presentes. Ah, ya. A ver, Matías Sánchez, Pablo Tapia. ¿Quién más? A ver, tengo 19 y bueno, veo 20. Así que seguramente están todos. ¿Hay alguien que no haya, que no se haya visto en la asistencia? ¿No? A los que dejé presente al principio estaban ok. Ya yo dejé presente al final Catalina Aguilar, Paula Ángel, Bárbara Astudillo, Matías Avilés, Martín Barraza, Josefa Cáceres, Catalina Castillo, ¿ya? Profesor, ¿Sí? Rocío Aguilar también está acá en los participantes. No sé si la habrá Ah, ya, tomado Rocío en Aguilar, cuenta. Rocío Aguilar faltaba entonces. Ya, ahí estamos entonces, ok. Ya, súper, súper, súper. Ahí quedamos, estamos ok entonces. Bueno, cuídense, espero que les haya servido la clase. Ya, la idea es seguir practicando comprensión lectora. Ya, que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Aquí Chao, más. profesor. Que estén Muchas bien. gracias. De nada. Chao, Chao. profe. Chao a todos, a todas. Chao, Chao, profe. profe. Gracias. De nada, que estén muy bien.